paisaje existe por sí mismo es una manera de mirar. Bueno, pues yo creo que tiene las dos componentes, ¿no? El paisaje, bueno, pues está ahí, ¿no? Forma parte, nos rodea en cualquier circunstancia en la que estemos, pero realmente, bueno, pues tal y como dice la definición de paisaje del Convenio Europeo del Paisaje, es el resultado de la interacción, ¿no? de ese paisaje con la población, ¿no? Entonces esa interacción realmente, o la percepción que cada uno tiene del paisaje, pues es distinta, es personal y es autónoma casi, ¿no? Lo que hacemos aquí con los alumnos es fundamentalmente intentar enseñarles a mirar ese paisaje de una forma más estructurada, más ordenada y tratando de que aprendan a leer el paisaje de forma distinta. Bueno, este año, por ejemplo, que fue el primer curso de proyecto de paisaje, ¿no? Donde se trabajó sobre todo el análisis del lugar y la intervención así muy puntual en determinados aspectos, en este contexto que nos rodea aquí del Río del Castro y del Castro del Viña, pues lo que se trabajó fue sobre todo la lectura en base a determinados elementos que componen el paisaje, ¿no? La topografía, la hidrografía, los usos del suelo, el parcelario, la red de caminos, también la parte de lo construido, ¿no? Lo que está construido, cómo está construido, lo que es de intervención anterior, posterior, y luego ya las intervenciones y planificaciones sobre ese paisaje, cómo se fue interviniendo. Bueno, una vez que se mira el paisaje, se analiza, antes de intervenir hay que estudiarlo muy bien, ¿no? Realmente eso implica otra serie de cuestiones, porque no es fácil intervenir en un paisaje, y menos en un paisaje periférico, ¿no? Como en el que estamos ahora, sino que es importante hacer ese estudio también de lo material, pero también de lo inmaterial que compone ese territorio, de todos los elementos culturales, la parte de leyendas, la parte de historias, la literatura que pueda haber sobre el lugar, etcétera. Bueno, pues todo eso ayuda, la cartografía histórica, el irse a ver cómo se fue construyendo ese paisaje a lo largo de la historia, es importante antes de poder intervenir, porque en muchos casos, más que hacer, lo que hay es que deshacer. Eso es en gran parte de las cuestiones que hablamos siempre con los alumnos, ¿no? Es decir, bueno, más que pensar en intervenir, es a veces reintervenir, ¿no? Como, bueno, volver a encauzar ese lugar en relación con lo que fue, porque muchas veces las intervenciones más recientes son muy fulminantes, demasiado construidas, etcétera, ¿no? Bueno, si nos preguntamos si el paisaje es un elemento de identidad cultural, pues realmente tenemos que decir que sí, ¿no? Además de que la lectura de ese paisaje será la interpretación que cada uno le dé, además el paisaje, bueno, pues tanto a través de su orden como de su desorden, transmite una serie de realidades, ¿no? y de cuestiones, pero que también nos remiten al presente, pero también en muchos casos al pasado, ¿no? La construcción del paisaje aterrazado, por ejemplo, la construcción del paisaje muy construido, muy antropizado, como es el paisaje gallego, por ejemplo, pues realmente nos muestra la complejidad y el tiempo que lleva a construir un paisaje, ¿no? Y entonces hay digamos toda una serie de siglos, ¿no? Y de apropiación cultural de todo esto. Bueno, ¿por qué es un elemento de interés el paisaje? Pues porque realmente pues ha estado muy descuidado, sobre todo en España no es una disciplina que exista como tal, como puede ocurrir en otros países del entorno europeo como Francia, como Portugal, como Inglaterra o como Alemania, etcétera, ¿no? Realmente es una disciplina que como tal pues estaba integrada en otras profesiones, ¿no? Como la arquitectura, como la geografía también un poco, como la ingeniería de caminos, ¿no? Pero se ve como el hecho de estar disgregado, ¿no? Y no tener una visión única, pues ha hecho que realmente no se preste una gran atención sobre el paisaje hasta recientemente, ¿no? Que ahora mismo, digamos, también hay toda una serie de políticas europeas que están tirando de las orejas y haciendo ver que es necesario tomar esto en serio, ¿no? ¿Por qué tendríamos que interesarnos en el paisaje? Bueno, pues porque
digamos que a través del paisaje hay toda una serie de capas, ¿no? Y de elementos que acompañan y que tienen relación también con aspectos relacionados con la ecología, con el medio ambiente, con toda una serie de cuestiones que bueno, pues cada vez nos importan más porque nos afectan a la salud, porque nos afectan a toda una serie de cuestiones relacionadas también con la contaminación, con la mitigación de determinadas cuestiones, y que nos pueden ayudar a tener una mejor calidad de vida también en nuestros entornos, no solo como un aspecto de disfrute estético, sino que también es importante incorporarlos también como parte de nuestra vida diaria, y la vida más urbana y también la menos urbana, ¿no? ¿Qué es el paisaje y cómo afecta a la planificación urbana y territorial? Bueno, pues el paisaje interviene realmente, o el orden del paisaje, o para que el paisaje tenga orden más bien, es necesario intervenir en todas las escalas, ¿no? Desde la escala más de planificación territorial, regional, etcétera, hasta la planificación de los espacios verdes urbanos, y la intervención también en el verde más de detalle, ¿no? Por ejemplo, bueno, en todo eso hay, pues eso, y todas esas escalas, lo importante es que estén interrelacionadas, porque lo que es importante es que haya una coherencia también, una conectividad en todos esos elementos, no solo en el verde, sino también en el agua, ¿no? Lo que es importante es que, bueno, pues una planificación basada en el zoning, ¿no? en la distribución de diferentes zonas, ¿no? con distintos límites, con planes parciales aquí y allí, ¿no? Como una especie de patchwork, lo que nos hace es tener un territorio tremendamente desconectado y descontextualizado desde el punto de vista de la lectura paisajística, ¿no? No solo la lectura, sino también la vivencia paisajística. Bueno, pues es importante que a través del paisaje se pueda producir esa reconexión, esa relectura de continuidad del verde urbano, de continuidad de los sistemas de agua, y hacer todo un poco más coherente y un poco más bueno, pues respetuoso con el medio ambiente también. Frente a una continua urbanización que estamos viviendo, ¿cuál es el rol del paisaje? Bueno, pues un momento en el que la población urbana sigue aumentando y aumentando en el mundo, ¿no? Las condiciones de las ciudades deben ser mucho más amables, tanto para las personas como para introducir otra serie bueno, pues de pequeños animales, de pájaros, de insectos, de árboles, de plantas, etcétera, que tienen que convivir con nosotros, porque estamos invadiendo demasiado espacio a la naturaleza, y la naturaleza, digamos, necesita incorporarse también más dentro de las ciudades, ¿no? Esto no es nada nuevo, ya también en la planificación del 19 se pensaba que realmente la naturaleza debería estar incorporada, ¿no? El sistema verde debería estar incorporado dentro de la ciudad, ¿no? De hecho, también Bernardo Secchi, ¿no? que ha intervenido bastante con temas de infraestructura verde urbana en entornos como el entorno de París, etcétera, pues habla de que la historia de la ciudad se escribe paralelamente a la historia del jardín, ¿no? Bueno, pues en otro orden de cosas es importante no olvidarse de eso, que es algo de lo que nos hemos olvidado en el último siglo prácticamente de urbanización, donde, bueno, pues ha sido la forma de urbanizar borrando, ¿no? Borrando las líneas de agua, borrando los sistemas verdes e incorporando una mineralización del territorio que no es sostenible, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora estamos viendo los problemas de inundaciones, el tema con el cambio climático se acucia todavía más estos problemas, donde es muy necesario ir interviniendo a través de las herramientas que está viendo ahora, como la infraestructura verde urbana, que nos permiten, que son instrumentos que permiten incorporar y mejorar la relación con el verde y con el paisaje a escala urbana. A ver, los principales conflictos, ¿no?, que tiene ahora mismo, que afectan al paisaje, pues es sobre todo las discontinuidades urbanas, ¿no? La presencia de límites y de fronteras, ¿no?, infranqueables desde el punto de vista de la continuidad de estos elementos naturales que hablábamos antes, ¿no? Realmente esas planificaciones que ya estaban, por ejemplo, en el Londres del año 44, Abercrombie, donde ya planteaba, ¿no?, que tenía que haber toda una serie de continuidad urbana, de continuidad del verde urbano en relación con el agua, etcétera. Todo esto no se hizo tampoco en Londres en aquel momento y se está haciendo ahora,
pero es importante planificar y contar con el verde a la hora de la planificación, ¿no? Tanto a la hora de la planificación urbana como lo que hablábamos de la planificación territorial. Bien, ¿cómo el paisaje puede ayudar a intervenir o solucionar problemas? Bueno, pues a través de instrumentos como el proyecto de paisaje, ¿no? O incluso instrumentos recogidos en la Ley Gallega del Paisaje como el Pacto por el Paisaje a otra escala, pues se pueden generar, ¿no? Sinergias e intervenciones que pueden ayudar y que son más ágiles y más rápidas que los propios procesos de planificación, si es que no está incorporado, ¿no? Eso en el proceso de planificación, y pueden ayudar a regenerar, a redescubrir zonas, a reconectar zonas verdes, etcétera, y eso, digamos que a través de proyectos de infraestructura verde, proyectos de paisaje a pequeña escala, proyectos de intervención en el espacio público, pequeños aunque sea, pero digamos de producir espacios que drenen mejor, espacios con sistemas urbanos de drenaje sostenible, digamos desde la gran escala a la pequeñita escala, a la introducción de un árbol en algún entorno urbano, pues ya va a ser una transformación positiva, ¿no? En este sentido, el paisaje es todo un campo por explorar, que en otros países del entorno pues está, digamos, ya muy asentado, pero que aquí en España todavía es un gran campo de trabajo para intervenir y que necesita personal cualificado realmente en este sentido.